Muy buenos días, amados hermanos, ¿cómo están? Un nuevo domingo, compartiendo la reunión desde casa. Aquí estoy preparado, supongo que usted también tendrá su mate, su termo o su café, algo para compartir en la mañana con su familia, o tal vez está solo. Bueno, compártalo solo y delante de la presencia del Señor, o sola. Aquí estamos para iniciar esta nueva reunión. Fin de semana largo en Buenos Aires, nadie se ha podido ir a ningún lado y así estamos. Seguimos en una situación extraña, en una cuarentena que ya nadie quiere llamar cuarentena, así que lo llamaremos, no sé, aislamiento o como lo quieran llamar. Le cambiamos el nombre, pero seguimos en la misma situación. Como sea, este es el día que hizo el Señor. Eso dice el Salmo 118 en el versículo 24. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Amén. Declarar que este es el día que hizo el Señor implica tener una enorme fe en el corazón de que algo puede suceder, que algo bueno va a suceder de parte de Dios para nosotros, que algo bueno Dios tiene preparado para aquellos que entramos a su presencia y celebramos con gozo y con alegría que el Señor está con nosotros. Cada vez que nos presentamos juntos para rendirle culto, como sucedía en la antigüedad en el pueblo de Israel, nos gozamos y nos alegramos en él. El versículo siguiente inmediatamente clama, pide algo delante del Señor y también nos unimos en ese clamor y en esa oración, porque Dios está moviendo mucho a la oración en este tiempo, a muchos hermanos, a estar en la presencia del Señor y a presentarle con preocupación lo que pasa a nuestro alrededor y lo que pasa en nuestra sociedad. Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar. Así que mientras nos alegramos en Él, nos gozamos en el día que hizo el Señor, también tenemos presente todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones, las traemos delante del Señor y le rogamos, las ponemos en oración por todos aquellos hermanos y hermanas que están en necesidad, por aquellos que están enfermos, por aquellos que necesitan un toque especial de parte del Señor. Le decimos hoy a nuestro amado Señor Jesús, te rogamos, Señor, que hagas algo, te rogamos que nos salves, te rogamos que traigas sanidad y que nos des la victoria sobre cada una de esas circunstancias difíciles que nos tocan vivir. Iniciamos la reunión esta mañana, te invito a orar. Padre amado, bendecimos tu nombre, honramos tu nombre en este día. Declaramos que este es el día que hiciste para nosotros, este es un día preparado para la manifestación de tu gloria y es un día preparado, Señor, también para el gozo, la alegría de cada uno de mis hermanos y hermanas que desde sus casas participan con gozo de este culto y de esta reunión que podemos tener por estos medios. Anhelamos, mientras tanto, el momento en que podamos volver a encontrarnos físicamente en nuestra congregación y mientras tanto te rogamos, Señor, sálvanos, Señor, sana a los enfermos, Señor, levanta al caído, sostiene al afligido, bendice cada hogar y cada familia y pon tu mano, Señor, en cada necesidad como tú sabes hacerlo. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Iniciamos nuestra reunión. Dios les bendiga. Y adelante con la música, las alabanzas y la adoración esta mañana.
anhelamos estar a tus pies, Señor, a los pies de
Cristo, a los pies del Maestro, a los pies de la fuente de vida que eres tú para nosotros, Señor. Gracias, gracias, gracias por este privilegio, Señor, de tener libre entrada a tu presencia, Señor. Oh sí, Señor. Yo me quedo aquí, Jesús. Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 35. Y vamos a leer del 35 al 45. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes esté preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Hoy compartimos esta palabra: pajaritos en la cabeza. Pajaritos en la cabeza decían cuando yo era niño, cuando alguien tenía ideas locas, cuando a alguien se le ocurrían cosas imposibles de llevar a cabo, o cuando alguien se subía demasiado encima de sus propias aspiraciones. ¿Qué tenían aquel día Juan y Jacobo? ¿Qué se les ocurrió? ¿Cómo aquel día se presentaron delante de Jesús estos dos discípulos que eran hermanos entre sí, Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo,
para hacerle a Jesús este planteo o esta petición. ¿En qué estaban pensando? ¿Qué cosa extraña se les cruzó por la cabeza? Tal vez si uno lee los versículos anteriores de este capítulo 10 del Evangelio de Marcos, uno puede entender que Jesús estuvo hablando acerca de lo que iba a suceder cuando Él estuviera en el cielo, en la gloria con el Padre nuevamente, y ya ellos se hicieron una fantasía, se figuraron allí y quisieron anticiparse. El problema es que en esa anticipación pensaron solamente en ellos y se olvidaron un poco del resto de sus amigos, de los otros discípulos, y se olvidaron de todo el resto de la humanidad. Pensaron solamente en cómo acomodarse allí. De este relato hay dos versiones, tal vez algunos lo saben. El Evangelio de Mateo cuenta la misma historia con una pequeña modificación, y es que allí es la madre de Juan y de Jacobo que interviene e intercede por ellos delante de Jesús, metiéndose para tratar ella de acomodar a sus hijos. En Marcos, en su relato, no incluye a la madre, presenta directamente a ellos dos, hablando con el Señor Jesús y pidiéndoles esta locura. Como sea, si lo hicieron ellos o si lo hizo su madre y ellos no lo impidieron, o ellos que ya llevaban tiempo caminando con Jesús no fueron capaces de poner las cosas en su lugar y dar marcha atrás con la petición que pudiera estar haciendo su madre, como sea, ambos discípulos eran responsables de esto que se estaba planteando. Mucho más si lo estaban diciendo ellos verbalmente, como lo cuenta el Evangelio de Marcos. Ellos empiezan diciéndole a Jesús: Señor, te pedimos que nos hagas esto, te pedimos que puedas darnos este gusto, este privilegio. Ellos pensaron solamente en ellos y pensaron en ellos primero, no pensaron en nadie más. En esa pregunta, en ese planteo que aparece en el versículo 35, hay mucho de egoísmo de parte de Juan y Jacobo. Son discípulos de Jesús que van a ser destacados, van a tener una participación importante en el ministerio de Jesús. Eran de los más cercanos a Jesús. Junto con Pedro, Juan y Jacobo eran un poco aquellos que estaban en la intimidad con el Señor dentro de los 12. Y sin embargo, lección para todos nosotros: un día te podés despistar, un día una idea loca se te puede cruzar por la cabeza y podés razonar de mala manera, podés pensar mal y podés caer en un error como el que cayeron Juan y Jacobo aquel día. ¿Qué pidieron? Pidieron que cuando el Señor estuviera en su gloria en el cielo, quién sabe lo que ellos pensaban de allí, porque nunca habían estado en ese lugar, igual que nosotros, allí pudieran sentarse ellos a la izquierda y a derecha. El uno a la izquierda y el otro a la derecha. No pidieron expresamente quién en cuál lugar, les daba más o menos lo mismo, pero sabían que ese era un lugar de privilegio. Ellos quisieron tener un lugar de privilegio junto a Jesús en la gloria y de alguna manera quisieron acomodarse allí, ¿no? Un deseo de figuración y de destaque de su propia persona por encima de todos los demás. Tengamos en cuenta que ellos venían caminando junto con otros 10 discípulos de Jesús. Habían sido los 12 elegidos juntos, ellos 2 y los otros 10. Así que, ¿por qué ellos supusieron que estaban unos escalones más arriba que los demás? Es algo que no lo sabemos. Se les subieron los humos, pajaritos en la cabeza. La respuesta de Jesús es muy clara. Ustedes no tienen ni idea de lo que están pidiendo. En el castellano antiguo de la Reina Valera, vosotros no sabéis lo que pedís. En nuestro castellano criollo, ustedes no tienen la menor idea de lo que me están pidiendo. Si supieran lo que me estuvieran pidiendo, parece decirle Jesús, no estarían aquí haciendo este ridículo. Ellos no tenían ni idea y esa petición, como bien les dijo Jesús, era una petición imposible de cumplir. Es más, Jesús les dijo: esto no está en mi mano darlo. ¿Ustedes piensan que pueden aspirar a tales cosas? ¿Ustedes creen que pueden ser bautizados con el mismo bautismo con que yo voy a ser bautizado y beber de la misma copa? Estaba hablando de la forma en que iba a morir. Bueno,
algo de eso había por delante para Jacobo y algún sufrimiento también había por delante para Juan. Pero no tenían la menor idea de lo que estaban diciendo, ni afirmando, ni pidiendo en aquel día. Cuando los demás discípulos escucharon la petición de Juan y Jacobo, obviamente se enojaron. Creo que la conversación subió de tono, tal vez Jesús les llamó la atención de una manera tal que los demás advirtieron. Quiero pensar que ellos dos apartaron a Jesús para hablar a solas. Quiero imaginarme esa escena tratando de esquivar al resto de los discípulos para ganar un lugar en privado con Jesús. Y la respuesta de Jesús no fue tan en privado. Los discípulos, el resto, escuchó la conversación y dice la palabra que se enojaron con ellos dos. Son esas actitudes las que enojan, tenés que saberlo. Tenés que saber que si vas a pedir privilegios para vos por encima de los demás, son esas actitudes las que suelen romper amistades, las que suelen ofender a los demás, las que suelen generar el enojo, como pasó aquel día entre los discípulos. Pero quiero centrar este mensaje en la lección, obviamente, que Jesús les deja a los 12 a partir de la intervención de estos dos. Es decir, que a partir de una intervención errónea, Jesús corrige esa intervención y aprovecha para darles una lección de vida cristiana a todos los que estaban allí, a los 12, y si había más gente alrededor, todos escucharon la enseñanza de nuestro Señor Jesús acerca de qué es lo más importante en la vida y cuál es la lógica con la que se mueve el mundo y cuál es la lógica con la que se mueve el reino de Dios. Y de eso quiero hablarte en esta mañana. En primer lugar, de la lógica de este mundo. La lógica de este mundo en la cual a veces nos enredamos, a veces nos confundimos y a veces nos vemos envueltos. La lógica de este mundo que tiene mucho poder y que a veces aterriza en nuestra mente y en nuestro corazón, nos confunde y nos hace pensar de esta manera. Jesús dijo, los gobernantes de esta tierra, es decir, quienes mandan, quienes gobiernan, podríamos decir la clase dirigente, la clase gobernante de cualquiera de nuestros países, son así. Llegan al poder no para servir, sino para ser servidos. No para ponerse a disposición de la gente, sino considerando que la sociedad está a disposición de ellos. Quiero ir al término exacto que usa Jesús. Dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y sus grandes, ya no solamente los gobernantes, sino sus grandes, es decir, la gente importante, la gente de la clase dominante, la gente de la aristocracia, usted pueda pensar lo que quiera de ese sector de la sociedad, son los más poderosos. Jesús dice, en todos ellos no hay un ánimo de servir, ni de ponerse a disposición del resto de la sociedad, sino de servirse de ella. Hay una lógica de poder en este mundo que es la de imponer su autoridad, no la de servir a los demás. Dominar, ser servidos, ejercer autoridad, dominar y, si es posible, también enriquecerse. Lamentablemente vivimos en naciones donde muchos de nuestros gobernantes llegan al poder con cierto patrimonio y cuando se van del poder lo han multiplicado varias veces. Yo no sé por qué sucede, no quiero pensar mal de ellos, pero tampoco puedo ser ingenuo. Esos gobernantes no sé si han pensado del todo en el bien de la sociedad mientras ejercían el poder. Y Jesús dice claramente al decir esto, los gobernantes de este mundo se comportan de esta manera. La gente importante de este mundo entiende el poder y la importancia y la supremacía de este modo, haciéndose servir por los demás, imponiendo su poder por sobre los demás, imponiendo sus criterios por encima de los demás, dándose los gustos por encima de los demás. Puede usted agregar lo que se le ocurra en esta misma línea, pero no debe ser así entre ustedes. Jesús dijo, no será así entre vosotros.
Y es un término muy fuerte, es una frase que debemos grabar en nuestro corazón cada vez que aparezca este fantasma de ser más que alguien o de pretender un lugar de figuración por encima de los demás. Cada vez que lo hagamos estamos actuando con la lógica de este mundo. La lógica de este mundo que es cuanto más tenés, cuanto más dinero tenés, más importante sos por encima de los demás y podés hacer valer y prevaler tu opinión y tu punto de vista. No es así en el reino de Dios, dice Jesús. Entonces hay una lógica de este mundo que se contrapone con la lógica del reino de Dios. La lógica del reino de Dios, en segundo lugar, es muy, pero muy diferente. Y yo quiero que entiendas que hay otra manera de entender la vida, que hay otra lógica para vivir las relaciones humanas, que hay otra lógica que plantea Jesús, que Jesús nos presenta muy desafiante, que es la de ser servidores de los demás. ¿Qué lección importante para la vida cristiana? El primero es el que sirve. En este mundo, en la lógica de este mundo, el primero, el más importante, es el que es servido por todos los demás. Era mucho más en la antigüedad, donde los poderes eran poderes absolutos y donde los reyes eran monarcas que no le rendían cuentas a nadie. Pero aún hoy, a pesar de los 2000 años que han pasado y a pesar de todas las instituciones que se han creado para regular y controlar el poder, aún así sigue habiendo un dejo de esa costumbre, porque es una cultura, es una lógica de poder de este mundo. ¿Cómo funciona? El que está arriba es servido y acompañado con pleitesía por todos los demás. Los que están abajo tienen que servir a los que están arriba. Jesús dijo, no será así entre ustedes. El que está arriba, el que es el primero, será el que sirve. El primero es el que sirve. El de mayor importancia es el que más sirve a los demás. El más grande entre ustedes será el servidor de ustedes. Y de alguna manera Jesús pone el mundo patas para arriba. De alguna manera Él da vuelta a esa pirámide y dice, el más importante no es el que es servido, sino el que sirve. Y nos llama y nos invita a cambiar nuestra manera de pensar, a transformar nuestra mentalidad. No terminamos nunca de aprender esto porque permanentemente, mientras transitamos nuestra vida y nuestra vida cristiana, vivimos en contacto con un mundo a nuestro alrededor que plantea la lógica de la que habló Jesús, que es la lógica de este mundo. Y esa lógica muchas veces nos contamina y nos impide pensar como Jesús quiere que pensemos. En tercer lugar, quiero decirte que Jesús presenta la lógica de este mundo, presenta la lógica del reino de Dios y presenta también su propia vida como ejemplo. Él no solamente dice lo que hay que hacer, Él no solamente nos dice cómo debemos vivir en el reino de Dios sirviendo a los demás, sino que se pone a sí mismo como ejemplo. El Hijo del Hombre, y hablaba de Él mismo, esa expresión que usaban los profetas para referirse al Mesías, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Y los discípulos sabían muy bien de qué les estaba hablando, porque estaban conviviendo con Él y lo veían ministrar y servir, predicar y enseñar y sanar enfermos y comportarse como un líder siervo delante de la gente, como un líder que había venido para servir y no para ser servido. Jesús dice más, para servir, no para ser servido, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Esa es la mentalidad del reino de Dios y es el ejemplo que Jesús pone. Así se comporta Él y nos llama simple y sencillamente a vivir como Él. Yo no me lo imagino a Jesús reclamando para sí un lugar de privilegio. No lo reclamó nunca, ni siquiera en el final de su vida, cuando fue arrestado y cuando pudo usar ese poder en beneficio propio, ni siquiera allí lo usó. Renunció voluntariamente como siervo
porque Él había venido no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Podría haber hecho descender una legión de ángeles, le dijo a Pedro, para que viniera a rescatarlo cuando lo estaban arrestando. Y sin embargo, mansamente se entregó, porque su corazón era un corazón de siervo. Estaba dispuesto a servir. ¿Cuánto tenemos que aprender todavía del corazón de nuestro Señor Jesús? Que Él nos enseñe, que Él nos siga guiando con su ejemplo para que nosotros podamos ser no solamente admiradores de Jesús, no solamente cristianos de nombre, sino también imitadores de su ejemplo. Ser seguidores de Cristo es mucho más que pegar una calcomanía en un auto, es mucho más que pegar un sticker, es mucho más que tener un pescadito. Ser seguidor de Cristo es grabar esta lógica del reino de Dios en nuestro corazón, internalizarla como conducta y vivir de acuerdo con ella. Te lo digo una vez más, la lógica de este mundo combate permanentemente con la lógica del reino de Dios. Y la lógica de este mundo, servirse de los demás, ejercer poder, sacar chapa, ejercer su propio predominio, imponerse por sobre los demás, permanentemente trata de aterrizar en la mente de los creyentes y trata de hacer nido en nuestro corazón. Muchas veces, lamentablemente, lo hemos visto, a veces también dentro de la iglesia se mueve esta lógica. Te invito juntos, en el nombre del Señor, a que nos animemos a vivir con el corazón de siervo, con el espíritu del reino de Dios y no con el espíritu de este mundo, y podamos erradicar este tipo de comportamientos que los tenemos en nuestro corazón porque hemos nacido en este mundo, porque crecimos viendo cómo se manejan y cómo gobiernan en esta sociedad y cómo se imponen y se destacan quienes se destacan aquí en este mundo. Se trata de servir. Te lo digo para que lo grabes en tu corazón también. Mi amigo, mi hermano, mi hermana, se trata de servir. Al fin y al cabo, la vida cristiana se trata de cuánto podemos servir y ministrar a los demás, a las necesidades de la gente. A lo largo de la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, hubo hombres y mujeres que se dedicaron a servir a Dios, que hicieron del servicio a Dios su vida y su declaración de principio. La palabra del Señor nos llama a servir a Dios y a servir a nuestro prójimo. En cuanto a servir a Dios, Josué fue muy claro al final de sus días. Yo no sé lo que ustedes van a elegir, le dijo al resto del pueblo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no sé lo que ustedes van a escoger, lo que ustedes van a elegir. Elijan ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa, Josué 24:15, serviremos al Señor. Elegir, escoger, servir a Dios es una elección de vida. Josué lo hizo. Te invito a elegir junto con él. Pablo, el apóstol, tenía muy claro, en sus cartas una y otra vez escribe: mi Dios a quien sirvo, mi Dios a quien sirvo desde mis mayores, escribe a Timoteo. De quién soy y a quién sirvo, escribió Pablo. Todo nuestro trabajo es servicio. Y cuando Pablo vio que en la iglesia de los Corintios había división entre unos que decían que eran de Pablo y otros que decían que eran de Apolos, Pablo paró esa discusión y escribió: ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos Pablo y Apolos sino servidores? Servidores, 1 Corintios 3:5, por medio de los cuales ustedes han creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. ¿Qué somos los hombres? Por más que seamos grandes o importantes en algún aspecto de la vida de la iglesia o del reino de Dios, como lo era Pablo como apóstol y fundador de iglesias, siervos del Señor. Eso es lo que somos y con esa mentalidad nos movemos. Dios se sirve a través
de nosotros. Y Dios sirve a través de nosotros a los demás. Dios ministra las necesidades de otras personas, como lo estamos viendo en este tiempo, a través de quienes se disponen a servir. Cuando yo tomo un cubierto del cajón de los cubiertos y me sirvo de eso, no estoy haciendo del cubierto lo importante de la mesa. Lo importante es la comida, lo importante es el hecho de poder compartir esa comida. Sería ridículo, sería insólito que la herramienta usada se sienta orgullosa y se llene de vanagloria porque está siendo usada para cortar un trozo de carne o para pinchar un pedazo de pollo. ¿Sabe? Así somos cada uno de nosotros. Dios abre el cajón de los cubiertos y elige a quién va a usar. Toma una herramienta, puede ser vos, puedo ser yo. La grandeza no está en la herramienta, la grandeza está en quien la usa. Dios use nuestras vidas para bendecir a otros y nosotros seamos útiles en sus manos simplemente para servir. Y para servir al prójimo, te digo, dentro y fuera de la iglesia, para servir a aquellos que nos rodean tanto dentro del ámbito de la iglesia como fuera. Hoy hay muchísima necesidad afuera de la iglesia. Y nuestras vidas son vidas que están puestas para servir, no para enseñorearse de los demás, tanto dentro de la iglesia, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún como lo hizo David sirviendo a su generación. David sirvió a todo su pueblo, no importaba quiénes eran ellos, David sirvió a toda su generación. Y somos llamados nosotros a servir no solamente a los creyentes, sino a toda nuestra generación, como sal y luz de este mundo, para alumbrar, para iluminar y para dar testimonio de ese amor de Dios. Voy terminando. Te dejo algunas ideas. Servir es lo importante. Servir es la actitud correcta. Servir hace la diferencia. Servir a otros nos identifica con Cristo. Servir a otros nos hace semejantes, un poco más parecidos al carácter y a la vida de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que deseas para tu vida? ¿Qué es lo que deseamos? Lo que yo anhelo de todo corazón es que podamos tener cada uno de nosotros corazones de siervo, espíritu de servicio para ministrar a las necesidades de aquellos que nos rodean. Juan y Jacobo aquel día hicieron un ridículo. Jacobo murió muy pronto. Juan vivió muchísimos años. Creo que Juan se debe haber acordado, y cada vez que se acordaba de este episodio se pondría un poco colorado de vergüenza de haberse animado un día a presentarse delante de Jesús, a decirle: Señor, cuando estés en tu gloria, quisiera que nos podamos sentar a izquierda y a derecha tuyo. ¡Qué papelón! ¿Cómo pude haber sido tan necio? Y yo te digo en este día, es imposible servir si no morimos al yo. El egoísmo era todavía demasiado grande en la vida de Juan y en la vida de Jacobo aquel día. Les ganó el egoísmo, les ganó ese espíritu de este mundo y se les subieron los pajaritos a la cabeza. Pero es necesario morir a ese ego para poder vivir en el espíritu de servicio del que habla la palabra de Dios. Aquel día Juan y Jacobo hicieron el ridículo. Nosotros corremos el riesgo de hacer el ridículo muchas veces si no cambiamos, si no actuamos de acuerdo a los principios del reino de Dios. Podemos hacer el ridículo muchas veces pensando que lo importante somos nosotros. Lo único importante que hay aquí es la persona de nuestro Señor Jesús y su deseo de bendecir y de alcanzar a otros. Y si usted puede entender su vida como yo trato de entender la mía, cada cosa que hacemos, sea grande o pequeña, en general son cosas pequeñas, las hacemos de corazón y como para el Señor, sabiendo que a Cristo, nuestro Señor, servimos y a través de Él servimos a aquellos que nos rodean. Te invito a vivir una vida de acuerdo a la mentalidad del reino de Dios. Te invito a cambiar la mentalidad
y a vivir imitando, no solamente admirando a nuestro Señor Jesús. Tenemos que aprender a vivir con un corazón de siervo. Oramos juntos en esta mañana. ¿Qué tal si le entregas al Señor tu orgullo, tu vanagloria, todo tu deseo de destacarte en algo? Dios sabe hasta dónde va a llevar tu vida y tal vez te permita disfrutar de algo que pueda ser importante, pero que sea importante para los demás, que sea importante en el reino de Dios, que sea importante delante de Dios, que sea importante por el bien que causa y por lo que bendice a aquellos que están a tu alrededor. Lo importante es servir. Servir es aquello que motiva nuestro corazón. Todas nuestras acciones en el reino de Dios están guiadas, deben estar guiadas por el corazón de siervo y por el espíritu de servicio. Oramos en el nombre del Señor de esta mañana. Padre, te damos gracias por esta palabra que nunca pierde su vigencia. Gracias, Señor, por tu llamado bendito a estar en tus caminos y a imitarte. Tú aquel día aprovechaste la oportunidad para hacerles un tirón de orejas a tus discípulos que hoy llega hasta nosotros. Tú nos enseñas que no debemos vivir como este mundo vive, que no debemos vivir y andar de acuerdo a los principios o a la lógica de poder de este mundo. En este mundo, y nos indigna, los principales y los gobernantes se sirven de los demás. No será así entre nosotros, Señor. Estamos dispuestos a vivir de una manera diferente. Nos entregamos en tus manos para morir a todo egoísmo y para vivir al espíritu de servicio con el que tú nos llamas a seguirte como verdaderos discípulos tuyos. Enséñanos esta lección, grábala en nuestra vida y permítenos, Señor, vivir sirviéndote a ti, Señor, por encima de todas las cosas, y sirviendo al prójimo, sirviendo dentro y fuera de la iglesia, porque a nuestro alrededor hay hoy mucha necesidad. Ayúdanos a ponernos a cada uno de nosotros en un segundo o tercer plano y a poner en un primer lugar tus cosas, tu reino, tus planes, tus propósitos y las necesidades de aquellos que nos rodean, que necesitan escuchar, aprender, conocer y experimentar del amor de Dios. En tu nombre, Jesús, te damos gracias por esta palabra. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Suena la trompeta, empezó la fiesta. Esto es una fiesta, la fiesta del cielo. Griten aleluya, hagan una bulla.
Aquí estamos, hermanos, nuevamente para finalizar la reunión. Damos gracias a Dios por este tiempo que hemos podido compartir, por la alabanza, la adoración y el mensaje de la palabra. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Queremos dar gracias a Dios por lo que hemos podido hacer también estos últimos días. Cuento para toda la congregación. En el día de ayer, sábado, se llevó a cabo la fiesta del Día del Niño virtual a través de Zoom. Participaron todos los chicos de la iglesia, hubo gran alegría y estamos muy contentos de que la actividad de los niños pueda seguir adelante y ellos hayan podido disfrutar del Día del Niño. Los bendecimos y a cada uno de ellos les deseamos la mayor alegría en medio de circunstancias un poco difíciles. Tal vez no pueden ver a sus amigos como les gustaría, pero sepan que su amigo Jesús está con ustedes en todo tiempo. Amén. A todos los niños de la iglesia los bendecimos. Y también contarles que el merendero Mamá Celina recibió esta semana mucha ayuda y bendición de parte de nuestra iglesia. Hemos hecho varios envíos y algunos viajes al merendero allí en Villa Celina, llevándoles ropa, alimento y golosinas también para que los niños de ese lugar tengan su alegría en el Día del Niño. Compartimos con alegría con cada uno de ustedes lo que han podido hacer los jóvenes de nuestra iglesia y lo que toda la congregación ha podido hacer al esforzarse para hacer donaciones y ofrendas en favor de aquellos que lo necesitan allí en Mamá Celina. Ese es también nuestro testimonio. No olvides de hacer todo el bien que puedas hacer y cuando lo hagas podés decir gracias Señor porque estas son las buenas obras que preparaste de antemano para mí. Las buenas obras que preparaste de antemano para que yo anduviera por ellas. Que Dios te bendiga, tengas una semana bendecida y de victoria. Te dejamos allí al final la referencia del podcast en Spotify con las reflexiones de cuarentena para que nos sigas hasta que el Señor nos indique que tengamos que finalizar con esa tarea. Estamos viendo en qué momento finaliza esta etapa. En estos días estuvimos a punto de ponerle un corte, pero bueno, vamos a continuar algunas semanas más. Dios dirá en qué momento le ponemos punto final a las reflexiones de cuarentena. Que Dios les bendiga y buena semana. Amén.